Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio. Gracias a usted por sintonizarnos de nueva cuenta en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, en esta que es nuestra edición semanal. Y estamos ya en el marco del segundo aniversario del surgimiento de esta enfermedad llamada COVID-19, provocada por un nuevo coronavirus que conocimos hace 2 años como el virus del SARS-CoV-2 y que ha dejado millones de personas contagiadas y lamentablemente también millones de ellas muertas. La revacunación combinada contra COVID-19 no genera daños. Los estudios realizados al respecto demuestran la eficacia y protección en el futuro, señala un especialista, será aplicar 3 dosis para mayor inmunidad. De esto estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. También le contaremos que la Organización Panamericana de la Salud califica el 2021 como el peor de la pandemia, al triplicarse el número de personas afectadas por el virus SARS-CoV-2, a pesar de contar con una amplia variedad de vacunas. Varios países pasarán la Nochebuena por segundo año consecutivo en confinamiento debido al aumento de casos por la variante Omicron. La Agencia Europea del Medicamento respalda el uso de la vacuna Novavax, autoriza su licencia, convirtiéndose en el 5º biológico en superar el filtro científico europeo en medio de esta pandemia. Vayamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz para que nos amplíe la información. Bueno, vamos a recuperar el audio de esta pieza informativa que elaboró nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde nos hace un recuento de lo que ha sido esta pandemia a lo largo de los últimos 2 años, sobre todo las expectativas que se tenían sobre la misma y que finalmente no se cumplieron. Esta pandemia ha rebasado todas las expectativas y pronósticos que se tenían. Regresaremos con esta pieza informativa más adelante. Mientras tanto, saludemos en la línea telefónica a nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La preocupación por la nueva oleada de contagios, especialmente en países europeos y africanos, sigue aumentando, con muchas naciones arrojando cifras récord y reforzando las medidas de prevención de cara a las festividades de fin de año, por temor a que en enero la situación empeore todavía más. A ello se suma la inquietud por la nueva variante Omicron, que ya avanza en muchos países aceleradamente, pues está probado que es más contagiosa que las cepas anteriores, aunque todavía hay dudas sobre si está asociada a casos más o menos leves y cómo pueden responder las vacunas a ella. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud indica que hay evidencias de que incluso las personas que se han vacunado contra la COVID-19 o aquellas que se infectaron en el pasado con otras variantes pueden contraer la variante Omicron. En conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la información que se está analizando sobre Omicron indica que esta variante circula de forma más rápida que las anteriores y que es probable que incluso vacunados y personas que se han curado de la COVID se infecten o se reinfecten. El responsable de la OMS llamó a todos a una toma de conciencia frente a esta situación a escasos días de las festividades de fin de año, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana. Tedros agregó que las informaciones que indicarían que esta variante causa una enfermedad más moderada que la Delta podrían no ser representativas, por lo que pidió a los gobiernos ejercer máxima precaución en las próximas semanas y evitar eventos con presencia de mucha gente que
puedan convertirse en superpropagadores del virus. El próximo 31 de diciembre se cumplirán 2 años desde que la OMS recibió la primera notificación sobre casos de una neumonía de tipo desconocido detectados en China, que resultaron siendo causados por un nuevo coronavirus que ha provocado hasta ahora 5,5 millones de muertes y 272 millones de casos alrededor del mundo. En términos de infecciones y decesos, el segundo año de la pandemia fue peor que el primero, puesto que en los últimos 12 meses las muertes se elevaron a 3,3 millones, lo que supera las muertes acumuladas por malaria, tuberculosis y SIDA a nivel mundial. Tedros sostuvo que si el mundo quiere acabar con la fase aguda de la pandemia en 2022, debe resolverse el problema de la desigualdad entre los países en cuanto al acceso de las herramientas que existen para frenar la COVID, incluidas vacunas, test de diagnóstico y tratamientos. Planteó que el objetivo común debe ser que para mediados del próximo año se haya vacunado al 70% de la población de cada país. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Se lo adelantábamos ya, algunos países, principalmente de Europa, celebrarán la Navidad de nueva cuenta en confinamiento. Uno de estos países es Holanda. Desde el pasado 20 de noviembre y hasta el 14 de enero, se cierra toda actividad no esencial en Holanda y solo se permitirán 2 visitantes por casa al día, salvo en Nochebuena y Nochevieja, en las que se podrá recibir hasta 4 invitados. Luego de una reunión de emergencia por el avance de la variante Omicron, el gobierno holandés informó de este nuevo confinamiento estricto en Países Bajos que entró en vigor el domingo y se mantiene hasta el 14 de enero, por el que cierra toda actividad no esencial, pero también los colegios y universidades. Solo permanecerán abiertas las tiendas imprescindibles como supermercados, farmacias, gasolineras y los servicios mínimos, pero todo lo demás, incluidos comercios, restaurantes, cines, teatros o gimnasios, deberán cerrar sus puertas casi un mes. Pero este no es el único país que cerrará áreas no esenciales, sino también en Irlanda. Los bares y restaurantes cierran ya a partir del pasado fin de semana y la medida se mantendrá hasta finales de enero. En tanto, Dinamarca, que registró un nuevo récord, cerraron a partir del domingo pasado y durante un mes teatros, cines y salas de conciertos, así como parques de atracciones y museos. En Francia, el gobierno pidió a las alcaldías cancelar los conciertos y fuegos artificiales previstos para la noche de Año Nuevo. También volvieron a entrar en vigor el fin de semana medidas de restricción de viaje. Francia restableció la obligación de presentar motivos urgentes para viajeros procedentes o que se dirigen a Reino Unido, que registró por tercer día consecutivo un nuevo récord de contagios, informó Rocío López Fonseca. El futuro más probable de las vacunas contra COVID-19 es que sean de 3 dosis, es lo que dice el exar antiinfluenza en México, Alejandro Macías. Si te contagiaste de COVID, tienes una especie de inmunidad genérica y aunque no te protege contra la variante Omicron, estás cubierto parcialmente. Quien ya tuvo COVID tiene inmunidad contra enfermedad grave. La mayor ventaja es para quienes ya se infectaron y ya se vacunaron. Eso aplica para cualquier vacuna, explicó el exar de la influenza pandémica de 2009 en México, Alejandro Macías. Sentíamos que ya una vez que pasáramos la variante Delta íbamos a entrar en una condición de mayor equilibrio. La noticia es que no va a ser así, que de acuerdo con lo que estamos viendo en Sudáfrica, si la variante Omicron, como parece, va a sustituir a la variante Delta, vamos a tener que sufrir su embate en buena parte del mundo. Entonces, sí, parece que la variante Omicron es más contagiosa que la variante Delta y que la variante Omicron se escapa a la inmunidad de las vacunas y de la inmunidad. Ahora que si se trata de revacunarse pero no está disponible la dosis del mismo laboratorio, hay todo un esquema para hacerlo. La experiencia de campo ha demostrado que casi cualquier combinación es segura. O sea, no son dañinas las vacunas. Lo que podría quedar en duda es qué tan eficaces son las combinaciones. De los pocos estudios que hay al respecto, se ha comprobado que todas las vacunas disponibles en Estados Unidos, casi cualquier combinación funciona. Incluso en algunos casos funcionan mejor. Por ejemplo, si te pusiste AstraZeneca, te puede funcionar mejor una revacuna con Pfizer. El especialista descartó que las vacunas anti-COVID de una sola dosis sean el futuro. Más bien será necesario de 2 a 3 dosis, informó Elizabeth Ortiz.
Pero ¿cuál es el análisis y pronóstico que hace la Organización Mundial de la Salud en torno a esta variante Omicron? A continuación le presentamos el siguiente informe. La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay evidencia robusta de que las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante Omicron y que ésta circula de forma más rápida que las anteriores. Lo dijo desde Ginebra el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa dirigida a los medios internacionales. El responsable llamó a una toma de conciencia a escasos días de las festividades de fin de año, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana. Asimismo, señaló que los reportes que indican que esta variante causa una enfermedad más moderada que Delta podrían no ser representativos. Por ello, pidió a los gobiernos ejercer máxima precaución y evitar eventos masivos. If we are to end the pandemic in the coming year, we must end inequity by ensuring 70% of the population of every country is vaccinated by the middle of next year. Así se refería por otro lado al problema de la desigualdad entre los países en cuanto al acceso a las vacunas. Y sobre las dosis de refuerzo recordó que la decisión de los países ricos de ofrecerlas a toda su población adulta juega en contra de que los grupos de riesgo en los países pobres se vacunen de la segunda e incluso de la primera dosis. El próximo 31 de diciembre se cumplirán 2 años desde que la OMS recibió la primera notificación sobre casos de una neumonía desconocida en China. Esto resultó en un virus que ha provocado hasta ahora 5,5 millones de muertes en todo el mundo. Vamos ahora con nuestro compañero Noel Caballero, corresponsal de la agencia EFE en Nueva Zelanda, para que nos actualice el panorama de lo que está ocurriendo en esta región. Noel, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El gobierno de Nueva Zelanda informó este martes que retrasa hasta finales de febrero su plan de reapertura sin cuarentenas debido a la rápida expansión en otros países de la variante Omicron de la COVID-19. El país oceánico, que mantiene un número bajo de contagios y fallecidos con el virus y ha implementado una de las políticas más duras del mundo durante la pandemia, tenía previsto permitir desde mediados de enero la entrada libre de cuarentena a los neozelandeses y residentes en Australia ya vacunados. Sin embargo, el ministro para la respuesta contra la COVID, Crip Hinkins, argumentó hoy que el aplazamiento de la fecha tiene como objetivo frenar la rápida expansión de la Omicron al observar la rapidez de los contagios vinculados a esta cepa en otros países como Estados Unidos. El ministro se disculpó por alterar los planes navideños de los viajeros y subrayó que la medida es absolutamente necesaria para continuar con la protección de los neozelandeses contra el virus. Si bien no ha mencionado a los viajeros procedentes de otros países, todo parece indicar que este aplazamiento afectará al plan de una apertura más amplia de fronteras programada para abril. Nueva Zelanda, donde el 90% de la población objetivo ya ha sido vacunada con la pauta completa, busca además acelerar la administración de dosis de refuerzo. Las autoridades también anunciaron hoy que amplían de 7 a 10 días las cuarentenas obligatorias a la entrada al país y reducen a 48 horas previas al viaje la necesidad de un test negativo de la COVID-19. El país oceánico acumula desde el inicio de la pandemia casi 13.500 casos confirmados, incluidos 49 decesos, y anunció el pasado jueves su primer caso de Omicron dentro de sus fronteras en un viajero vacunado y que dio positivo mientras permanecía en un centro de cuarentena. Reportó Noel Caballero para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a hacer una muy breve pausa, no sin antes invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. La pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Vamos ahora sí a esta pieza informativa que nos ha preparado nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre este segundo año de pandemia de COVID-19.
Al cierre de marzo de 2020, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo médico asesor en la respuesta a la pandemia, dieron a conocer un escenario sombrío de posibles muertes causadas por COVID. En ese primer lapso de aprendizaje, el equipo estimó que habría entre 100.000 y 240.000 víctimas mortales a causa de COVID. Pero ese era el escenario optimista porque con el pesimista se estimaban más de 2 millones de decesos. Así que esas 240.000 eran, digamos, la curva aplanada ya con los planes de mitigación, incluido el distanciamiento físico. Pero antes que cerrara el segundo año marcado por la irrupción del virus SARS-CoV-2, Estados Unidos reconoció haber llegado a los 800.000 muertos. En México también hubo un escenario que no se cumplió. En los primeros meses del 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, había informado que México podría llegar a un escenario catastrófico con 60.000 muertes. Al cierre de este año, la cifra rebasó con mucho aquella previsión porque la cifra se acerca a las 300.000. Si de previsiones se trata, todos han tenido que ajustar sus números. De manera constante, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos revisan los escenarios, al igual que el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Este instituto prevé que para el 1 de marzo de 2022 habría 13 millones de muertes, informó Elizabeth Ortiz. En el marco de este segundo aniversario de la pandemia de COVID-19, hay dos variantes que han puesto otra vez en las alertas en su máxima expresión. Nos referimos a la variante Delta y a la variante Omicron, que son las que hoy por hoy están dominando la mayoría de los casos en el mundo. Llegan las fiestas navideñas y un nuevo fin de año en medio de la pandemia causada por el coronavirus. Y muchos piensan desde ya en las celebraciones en familia y amigos. Sin embargo, en diversas partes del mundo la variante Omicron se está presentando como un obstáculo debido a su transmisibilidad, que podría ser mayor. La Organización Mundial de la Salud en Europa asegura que la amenaza que supone la COVID-19 es tan alta como siempre y pide ser precavidos durante las fiestas, ya que se enfrentan a dos variantes altamente transmisibles, a la variante Delta, la predominante en todo el mundo, que se ha unido Omicron, que se extiende rápidamente con consecuencias aún desconocidas. Nos enfrentamos a dos variantes altamente transmisibles, con el potencial de sobrecargar nuestros ya sobrecargados sistemas de salud, dijo el director de la Oficina Regional para Europa. La OMS recomienda vacunarse lo antes posible, mantener las reuniones sociales reducidas y hacerse previamente una prueba para asegurarse de que no es infeccioso. Además, es aconsejable evitar los lugares concurridos o cerrados, usar mascarillas bien ajustadas, respetar una distancia física de al menos 1 metro, ventilar los espacios interiores abriendo las ventanas o las puertas y mantener las manos limpias. Por su parte, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ha dicho que esta variante se propaga muy rápidamente y que 2 dosis de vacunas de ARN mensajero no son muy eficaces contra la infección de Omicron. Sin embargo, ha dicho que con una dosis de refuerzo, estas vacunas ofrecen una protección óptima, informó Rocío López Fonseca. De acuerdo a los registros oficiales, el primer caso se reconocía así como oficial el 1 de diciembre del año 2019, es decir, hace 2 años y poco más de 20 días. Como usted recordará, esta enfermedad surgió en Wuhan. Al principio se le conoció así como neumonía de Wuhan, después se cambió el nombre considerando estas variantes que ya se habían registrado con anterioridad, es decir, se trataba de un nuevo coronavirus y con base en ellos es que se le dio una nueva clasificación. Recordar también que fue el 30 de enero del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declara a esta enfermedad como una epidemia y fue un par de meses después, el 11 de marzo del 2020, cuando es declarada como pandemia. Desde entonces, la humanidad ha luchado contra esta enfermedad. Israel, por lo pronto, está incluyendo a Estados Unidos, Alemania y otros países en su lista roja por COVID-19. Israel ha aprobado la ampliación de la lista roja de países donde los israelíes tienen vetado viajar por la expansión de la variante Omicron, incluyendo en ella a Estados Unidos, Italia, Alemania, Portugal, Marruecos, Turquía, Hungría, Bélgica, Suiza y Canadá.
Según concretó la propia oficina del primer ministro, Naftali Bennett, la medida entrará en vigor en la medianoche del martes 21 e implica que se prohíbe a los ciudadanos israelíes viajar a todos estos países, salvo si se obtiene un permiso especial y justificado. Ante la propagación mundial de Omicron, Israel ha ido ampliando durante estas últimas semanas los países de su lista roja. Entre ellos ya está la mayoría de estados de África, Reino Unido o países de la Unión Europea como España, Francia, Irlanda, Bélgica o Suecia, los cuales fueron incluidos la pasada semana. A finales de noviembre, para protegerse ante la nueva cepa, Israel ya cerró sus fronteras a turistas, mientras a nivel interno mantiene una vida cotidiana relativamente normal, sin grandes restricciones. Y mire, hablando de vacunas, recordar que mañana se estará cumpliendo un aniversario, el primer aniversario del inicio de la vacunación en México. Usted recordará aquella mañana fría en la que era aplicada la primera dosis para adultos mayores y también para el personal de la salud, que fue como inició la vacunación en nuestro país hasta ahora. La más reciente cifra que ha dado a conocer la Secretaría de Salud en México es que se han aplicado 147.4 millones de dosis de las vacunas contra COVID-19. El total de biológicos aplicados desde el 24 de diciembre llegó ya a estos 147 millones, más de 147 millones. Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación se han suministrado 81 millones, más bien se han vacunado 81.901.507 mexicanas y mexicanos. Han recibido por lo menos una dosis con 72.442.675 personas con el esquema completo, es decir, el 88% del total. Son la Ciudad de México, Quintana Roo y Querétaro quienes presentan las tasas de cobertura más altas para la población mayor de 18 años, mientras que Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las de mayor rezago. Fue hace casi un año, el 23 de diciembre, cuando llegó el primer cargamento de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 a México. Ese primer paquete, usted recordará, se lo estuvimos transmitiendo aquí. Contenía apenas 2.925 biológicos. Desde entonces, el gobierno de México ha recibido 178 embarques de dosis de 7 farmacéuticas diferentes para un total de 195.739.000. Sin duda alguna, mucho ha pasado desde estas primeras dosis que llegaban a México y que veíamos con muchísima ilusión y expectación. Ese avión que ahora vemos justo en la pantalla de Federal Express con este cargamento de vacunas fue un acontecimiento, y así se hizo por parte de las autoridades, con la vigilancia permanente, la custodia de las vacunas y por supuesto el gran entusiasmo de quienes participaron en este operativo para resguardar con la mayor seguridad este cargamento, que una vez que aparecía en pantalla, bueno, sin duda alguna significaba la esperanza de que México pronto tuviera una cantidad suficiente de vacunas para inmunizar a su población. A un año de estas imágenes, a un año de este acontecimiento, el resultado ha sido en términos generales positivo. Pudiera ser mejor. Hay que recordar que hay muchas personas que todavía no acuden a vacunarse, aun cuando este país tiene las suficientes vacunas para inmunizar a su población. Bueno, por lo pronto, una efeméride que hoy recordamos, la llegada del primer cargamento. El día de mañana se estará conmemorando el primer aniversario de la primera persona vacunada en nuestro país. Y hablando de vacunas, la Unión Europea autoriza a Novavax como quinta vacuna contra el COVID-19. La Unión Europea aprobó el lunes la vacuna contra COVID-19 del laboratorio estadounidense Novavax. El inmunizante fue hecho con una tecnología más clásica que las de otras farmacéuticas. Usa la técnica de subunidades de proteínas, que ha sido probada y utilizada durante décadas para vacunar contra enfermedades como la hepatitis B y la tosferina. La idea es reducir el escepticismo entre los no vacunados en medio del avance de la variante Omicron, mucho más contagiosa. También tiene la ventaja de no requerir almacenarse a temperaturas muy bajas.
Novavax afirma que su vacuna mostró una eficacia de 90,4% en una vasta prueba en Norteamérica, pero reconoció que aún está probando su eficacia contra la variante Omicron y que trabaja en una versión específica que la ataque. La vacuna de Novavax se convierte en la quinta recomendada en la Unión Europea para prevenir el COVID-19 entre las personas de más de 18 años y ya firmó un contrato de compra de hasta 200 millones de dosis del inmunizante que requiere 2 inyecciones. Todas las vacunas enseñan al sistema inmunológico del cuerpo a atacar al coronavirus, pero de formas diferentes. Las otras vacunas aprobadas en la Unión Europea son las de ARN mensajero de Pfizer-BioNTech y Moderna, así como las de vector viral de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Bueno, pues ahí está aprobación, sin duda alguna una muy buena noticia, una vacuna más que se suma para la inmunización de personas contra COVID-19. Vamos ahora a Austria. Nuestra compañera Marina Cera, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Marina, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación de la pandemia del coronavirus ha mejorado en Austria después de un confinamiento general que duró 20 días y que terminó esta semana. La capital, Viena, reabrió este lunes los hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, aunque solo para las personas curadas de una infección o vacunadas con pauta completa, es decir, con 2 o con 3 dosis. Para las personas no inmunizadas se mantienen las restricciones hasta finales de año. A pesar de la gradual disminución de casos, Austria ha endurecido la entrada al país como cautela por la nueva variante Omicron, considerada como mucho más contagiosa. Únicamente los turistas con 3 vacunas pueden ahora acceder desde esta semana libremente al país alpino. El resto necesita una prueba PCR negativa o debe someterse a una cuarentena de 10 días. En el invierno europeo, Austria es uno de los principales destinos para esquiar y para otros deportes alpinos. Mientras tanto, el gobierno conservador ecologista de Viena sigue con los preparativos legales para aprobar en enero la ley que regule la vacunación obligatoria contra el coronavirus. Austria es, por el momento, el único país europeo que ha recurrido a esta medida, con la que espera aumentar la tasa de vacunación, que actualmente ronda el 70% de la población. Esta medida ha tenido su rechazo entre los ciudadanos más negacionistas, que las últimas semanas se concentraron en las principales ciudades austríacas, con protestas multitudinarias y cada vez más agresivas. Las personas que no cumplan con la vacunación obligatoria se enfrentarán a multas de hasta 3.600 euros, unos $4.000. Reportó desde Austria Marina Cera para el programa Coronavirus la Pandemia. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con mucha más información. Hablábamos ya del proceso de vacunación que se ha registrado desde finales del año pasado, cuando se inmunizó al primer humano en la Tierra contra esta enfermedad llamada COVID-19. Y mire, desde entonces a la fecha, en el continente americano, el 56% de las personas están vacunadas ya con esquema completo. Al comparar los 2 primeros años de pandemia, este 2021 fue indudablemente peor, con más de 98 millones de infecciones y 2.3 millones de vidas perdidas, señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Aunque los casos de COVID-19 se triplicaron en 2021 y los sistemas de salud lucharon por hacerle frente, los estados aprendieron lo que se necesita para controlar el virus, pero deben abordar urgentemente las brechas en el acceso a las vacunas para garantizar que todos estén protegidos. La directora de este organismo internacional pidió usar todos los recursos disponibles para controlar el virus, incluidas las vacunas, el uso de mascarillas, distanciamiento social y la vigilancia. El último corte indica que fueron administradas más de 1.300 millones de dosis de vacuna anti-COVID en la región. El 56% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas con su esquema completo. A pesar de esta cobertura, hay millones de personas en la región que aún tienen que recibir su primera dosis. En la recta final de este año, Etienne señaló que los países deben prestar atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, comités de expertos y reguladores, quienes se encargan de revisar cuidadosamente la seguridad y eficacia de medicamentos.
sobre cuándo, dónde y cómo implementarlo. Ahora el desafío consiste en prepararse para garantizar el acceso oportuno a los nuevos tratamientos, informó Elizabeth Ortiz. Nos quedamos en América Latina, específicamente en Brasil, donde se encuentra nuestro compañero Carlos Meneses, corresponsal de la agencia EFE, quien también nos presenta el siguiente informe. Carlos, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia ha entrado en una fase de estabilización aquí en Brasil, con una media diaria de unos 140 fallecidos y cerca de 3.500 positivos. Esos datos son los más bajos desde abril de 2020, es decir, prácticamente los más bajos desde el inicio de la pandemia en el país. Detrás de ese descenso está la campaña de vacunación, que la población local ha acogido de muy buen agrado, pese al negacionismo y las dudas vertidas por el presidente Jair Bolsonaro sobre la eficacia de las vacunas. Hasta la fecha, un 75% de los 213 millones de brasileños ha recibido la primera dosis y un 66% tiene el ciclo completo de inmunización. Sin embargo, aunque todavía queda una importante cantidad de habitantes por protegerse, los estados y municipios han empezado a aplicar la dosis de refuerzo ante el temor que ha despertado la variante Omicron del coronavirus. En Brasil, recordemos, se confirmaron los primeros casos de la nueva cepa en América Latina y desde entonces se han notificado cerca de 30, aunque se cree que el número es bastante mayor. Por ejemplo, en Sao Paulo, que es la ciudad más poblada del país, la Omicron se transmite de forma comunitaria ya entre la población local. Ello ha provocado que casi todas las capitales regionales de Brasil se hayan visto forzadas a cancelar los eventos públicos programados para las fiestas de fin de año. Algunas incluso han dado un paso más allá y han suspendido el carnaval de 2022, previsto para entre finales de febrero y principios de marzo. Todo para intentar evitar un nuevo repunte de la pandemia en el primer trimestre del próximo año. Y es que, pese a la tregua de los últimos meses, Brasil es el segundo país con más muertos por COVID-19 del mundo, con unos 618.000, y el tercero con más contagios, con más de 22,2 millones, solo superado por Estados Unidos y la India. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia, Carlos Meneses, de la agencia EFE. Muchas gracias, Carlos, por este informe. Y recordábamos cómo fue Brasil durante mucho tiempo el epicentro de la pandemia. En este recuento que hacemos hoy, a 2 años de que se registró el primer caso allá en Wuhan, China. Y precisamente para hablar sobre esta recapitulación, saludamos con el gusto de siempre al doctor infectólogo e internista Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola, Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. 2 años. Ya 2 años que se cumplen en este mes de diciembre. Recordábamos también que hoy hace 1 año llegaba el primer cargamento de las vacunas, de las primeras vacunas para nuestro país. Poco más de 2,000, doctor, que en aquella época nos parecían, bueno, como agua en el desierto, ¿no? Pues sí. A pesar de que eran muy pocas para los más de 100 millones de habitantes en este país. En fin, que han pasado muchas cosas a lo largo de 2 años, doctor. Claro, 2 años muy difíciles para la humanidad, muy difíciles para los sistemas de salud, para el ámbito económico, el ámbito social, pues también para el ámbito político, que ha tenido todo un reto para la organización tanto de los sistemas de salud como de el amortiguamiento de los impactos que ha tenido COVID sobre la economía de los países, y con afortunadamente 1 año de evolución de la vacunación que para muchos países ha tenido un buen nivel de avance y cobertura, pero que lamentablemente para otros muchos ha tenido un rezago significativo, una inequidad sin lugar a dudas en lo relativo a la obtención de vacunas y la cobertura con este importante medio de prevención de la enfermedad. Países que, por cierto, están entrando ya a un momento en el que van a aplicar una 4ª dosis o un refuerzo del refuerzo, como el caso de Israel, pero países que en menos del 10% de la población han recibido una dosis de la vacuna,
en ese nivel de inequidad se encuentra el mundo respecto de la vacunación. Y hago énfasis en la vacunación porque sabemos que la vacuna protege contra enfermedad grave. Y aunque las medidas de prevención como el uso de cubrebocas siguen siendo piedra angular en el control de la epidemia o de la pandemia, la vacuna es un complemento fundamental, o como queramos verlo, viceversa. La vacuna como piedra angular y todas las demás medidas como complemento ideal. Pero también 2 años de contrastes, y este último en particular, en el que el mundo ha vivido 2 importantes olas de la pandemia de COVID. El primer año el mundo vivió 2 olas también. La correspondiente a julio-agosto del 20, la correspondiente a diciembre y parte de enero del 21, y en este 21, la que corresponde a mayo y la que está viviendo Europa en estos momentos, bueno, Europa y ya también América, en algunos lugares específicos, como el caso de Nueva York, que en estos momentos es, diría yo, una tragedia, porque aunque Nueva York es uno de los estados de la Unión Americana con mayor número de población y con mucha densidad poblacional, el tener hasta 85,000 nuevos casos en un solo día es algo impactante. Solamente pensémoslo de esta manera. México en sus momentos más críticos llegó a tener 29,000 nuevos casos en un solo día. Entonces, hablar de 90,000 casos en un estado de la Unión Americana, Nueva York, en un solo día, lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana y que ha llevado a la decisión de cierre de actividades no esenciales, 0 festejos navideños, por cierto, que para Nueva York pues es una de las grandes tradiciones. Sin duda alguna. Sin duda. Y lo que está viviendo también Reino Unido. Reino Unido, 90,000 nuevos casos en los últimos 3 días, 90,000 casos diarios en los últimos 3 días. Para un país que tiene alrededor del 70% de la población que tiene México. Entonces, esta situación que además tiene alrededor de sí mucho conflicto social, protestas por las medidas de prevención, protestas en contra de las vacunas, protestas de nuevo por el cierre de actividades no esenciales, protestas violentas en momentos también con el aparato gubernamental en países europeos casi a niveles represivos. Todo esto ha sido el historial de COVID-19 a lo largo de estos 2 años. Y bueno, creo que la parte medular, aunque todo lo relacionado con este aspecto de la movilidad social, de la manifestación social, etcétera, todo lo que es la parte científica, sanitaria, el descubrimiento de las vacunas como tal, el descubrimiento muy temprano del genoma viral, las pruebas de laboratorio que fueron surgiendo a lo largo de los meses y que, por cierto, Belén, ya Estados Unidos empieza a implementar pruebas rápidas de detección en saliva, que son para autodiagnóstico. Eso era muy importante también. Sí. Muy, muy importante, porque puede ayudar a que más tempranamente personas con alto nivel de conciencia hagan aislamiento social y se evite una nueva propagación. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento en que la Organización Mundial de la Salud y otras agencias dicen con claridad: esta pandemia, lejos de estar controlada, está en una de sus etapas más álgidas.
por Omicron y por Delta predominantemente, por Omicron y por Delta. Lo que se pronostica es que esta cuarta ola, predominantemente europea, va a hacer oleaje generalizado en el mundo para las próximas semanas. Ay, doctor, pues qué recuento tan interesante nos acaba de hacer, y me gustaría, antes de irnos a la pausa, solamente mencionar que es una muy buena noticia esto que nos dice sobre las pruebas rápidas en saliva, porque sin duda alguna van a ser de gran utilidad, como usted lo decía, para aquellas personas que tengan sospecha de haberse contagiado, se aíslen a tiempo. Pero también, ¿sabe para qué, doctor, lo pensaba? Para todas aquellas personas que quieren reunirse, ya sea en un centro laboral o por cuestiones sociales, va a ser mucho más sencillo aplicar una prueba rápida en saliva a los asistentes y con esa seguridad poder realizar estos encuentros, ya sea sociales o laborales. ¿Le parece si regresamos con esto? Sí, con todo gusto. Después de la pausa. Claro. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Van rezagados 98 países en la meta de vacunación anti-COVID. A solo unos días de la fecha límite para cumplir con la meta de vacunar al 40% de la población, 98 países no han logrado ese objetivo de fin de año y 40 naciones no han podido vacunar al 10% de su población. En los países de ingresos más bajos, menos del 4% de los habitantes están inmunizados. En su mensaje previo a la Navidad, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los Estados miembros que sean mucho más ambiciosos en sus esfuerzos por llegar al 70% de las personas en todos los países para mediados de 2022. Es un objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Estoy profundamente preocupado. Si las cosas no mejoran y mejoran rápidamente, nos enfrentamos a tiempos aún más difíciles por venir. El COVID no va a desaparecer. Cada vez está más claro que las vacunas por sí solas no erradicarán la pandemia. Las vacunas evitan la hospitalización y la muerte de la mayoría de las personas que la reciben y ralentizan la propagación, pero las transmisiones no muestran signos de ceder. Esto es impulsado por la inequidad, la duda y la complacencia de las vacunas. Según la Organización Mundial de la Salud, las tasas de vacunación en los países de altos ingresos son 8 veces más altas que en los países de África. Al ritmo actual, el continente no alcanzará el umbral del 70% hasta agosto de 2024, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Doctor, recordaba que casi al cierre de año hemos dado algunas buenas noticias, podemos decirlo. El año pasado, por ejemplo, el inicio de la vacunación en casi todo el mundo, particularmente en México. Luego también dimos a conocer la noticia cuando salieron las primeras pruebas, doctor, efectivas para detectar el virus. Obviamente la llegada de las vacunas y cómo se fueron sumando varias de ellas. En fin, que hemos seguido los éxitos, como usted bien lo mencionaba, científicos en torno a esta pandemia. Y me parece que la gran deuda sigue siendo un medicamento específico, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Y este fin de año, con propósito de las fiestas navideñas, a lo mejor tenemos un regalo navideño a la humanidad, porque Paxlovid con ritonavir es una molécula antiviral que está sacando Pfizer precisamente en estos momentos y aprobada por la FDA hace un par de días. Es una gran noticia. Se trata de un antiviral que se administra por vía oral, es una tableta, y que ha mostrado muy buenos resultados en pacientes que reciben el fármaco de manera temprana,
durante el curso de la evolución clínica de COVID-19. Entonces, esta también es una muy buena noticia. Insisto, puede ser un buen regalo navideño para la humanidad. Sería mejor regalo que ya no hubiera pandemia. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí. Pero también, Belén, hace un par de meses es autorizado por las agencias regulatorias europeas, en particular por Reino Unido, otro fármaco, Molnupiravir, también muy eficaz, creado por Merck Sharp & Dohme, y que también va a estar comercialmente disponible de forma ya muy rápida en todo el mundo. Estos dos fármacos son una buena noticia, y hay también una buena noticia respecto de un medicamento del que hemos hablado a lo largo de casi toda la pandemia, que terminó por ser el único antiviral útil, autorizado para su uso intravenoso en pacientes graves, que es Remdesivir. Este Remdesivir, en un protocolo clínico reciente, fue estudiado administrándose de manera muy temprana, no cuando los pacientes tuvieran ya muchos síntomas. Es un fármaco intravenoso, pero se acaba de publicar en la revista New England Journal of Medicine el que, utilizado de manera temprana, Remdesivir a través de la ruta intravenosa puede ser de utilidad para evitar la progresión a formas más graves de la enfermedad. Fíjate, Belén, si hiciéramos rápidamente, en 30 segundos, un recuento de la evolución terapéutica de COVID-19 a lo largo de estos 2 años de pandemia, te diría que los primeros meses fueron lamentablemente esperanzas y fracasos, con medicamentos como acitromicina, con medicamentos que pensábamos podrían tener alguna utilidad y que finalmente se quedaron en el camino. Luego vino un momento interesante cuando se describe que utilizar corticosteroides como dexametasona de forma temprana, en la primera etapa hidroxicloroquina se quedó también en el camino, terminó por no ser útil, y después viene el momento en el que usar corticoides cambia mucho la evolución en positivo de los pacientes con COVID que estaban evolucionando a gravedad. Luego vienen los medicamentos que inhiben citocinas como la interleucina 6 y que también marcaron una pauta significativa en el tratamiento del paciente grave contra COVID. Y luego viene el momento de los anticuerpos monoclonales, que han sido también fármacos de gran utilidad en los pacientes que están evolucionando a gravedad, pero que todavía no están en una gravedad extrema como intubados, etc. Y ahora viene el momento de estos fármacos antivirales, como estos de Pfizer y de Merck Sharp & Dohme. Creo que en general esos han sido los diversos momentos de la terapéutica contra COVID. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Nos encontramos en el momento en el que tenemos que diferenciar en qué estadio se encuentra el paciente para determinar qué fármacos es conveniente utilizar de acuerdo a la etapa en la que el paciente se encuentra. No es lo mismo el paciente crítico que el paciente que está iniciando. En el paciente que está iniciando, estos antivirales nuevos de acción directa pueden ser muy útiles, pero no los corticoides,
En la fase intermedia, en donde el paciente está en una condición moderada, ahí los corticoides pueden tener gran utilidad, y en los pacientes que entran a una fase más grave, ahí medicamentos como tocilizumab, que son inhibidores de citocinas, junto con remdesivir pueden tener mayor utilidad. Y en los pacientes críticos también un poco pueden ser útiles estos dos últimos fármacos, pero ya no tan útiles como si se hubieran utilizado antes de que un paciente tuviera que ser intubado. Y bueno, y a lo largo de todos estos momentos, también los clínicos aprendimos a utilizar anticoagulantes en aquellos pacientes con riesgo de desarrollar trombos asociados a el cuadro de COVID-19. Esa ha sido la evolución, en pocos minutos, la evolución terapéutica del COVID-19, y creo que tenemos en la actualidad muchos elementos para tomar decisiones oportunas y para cambiar radicalmente el curso de la enfermedad. Doctor, qué interesante este recuento, esta cronología, porque al final de cuentas lo que podemos concluir es que quizá para COVID-19 no habrá un fármaco como lo hubo, por ejemplo, para influenza. Habrá varios fármacos que tendrán que utilizarse en diferentes momentos. Al final de cuentas, una vez más, COVID-19 nos demuestra que no es una enfermedad típica, es decir, que ha sido tan errática y se ha comportado tan distinto de otras enfermedades, que su tratamiento también implicaba, pues quizá una farmacéutica, como usted ya lo decía, distinta quizá de otras enfermedades. Y hoy hablamos de un cóctel de medicamentos que habrá que suministrarse en momentos adecuados, y para esto solamente los expertos, doctor, sabrán cómo hacerlo. Sí, Belén, efectivamente hiciste una conclusión muy puntual al respecto. COVID tiene una amplia gama de presentación clínica y por lo tanto tiene una amplia gama de decisiones terapéuticas, y como bien lo señalas, es posible que en el futuro los diferentes medicamentos que surjan sean diferenciados de acuerdo, aquí viene otro punto, quizás incluso de acuerdo a la variante responsable del caso. Puede llegar ese momento. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, Belén, desearle gracias a ti. A nombre de todo este gran equipo muy feliz Navidad, muy feliz año también, y ya nos veremos el siguiente año. Claro que sí, Belén. Un abrazo muy fuerte a quienes nos ven y escuchan, deseándoles lo mejor y sobre todo deseándoles y deseándole a la humanidad que COVID-19 ya dé tregua y preferentemente ya llegue a niveles muy bajos de incidencia, que se convierta en una enfermedad respiratoria estacional, endémica se llama, y no pandémica, no epidémica. Pues ese sería, a propósito de la temática de nuestro programa, quizás un buen deseo. Así es, doctor. Nosotros también deseamos lo mismo, y recordarle que en estas fiestas navideñas y de Año Nuevo podemos hacer mucho desde lo particular, cuidarnos, aun cuando las reuniones se celebren y se lleven a cabo, uso de cubrebocas, gel alcoholado, tratar de que las reuniones sean en espacios muy ventilados y que sean las reuniones solamente en estos pequeños núcleos que regularmente se convive. En otros países están limitando estos festejos. Hay otros países en América que todavía no entran estas restricciones, pero sí tener la conciencia que a pesar de que no hay estas restricciones, nosotros mismos pues tenemos que ejercer este cuidado personal y del resto de las personas que nos acompañan. Es correcto, Belén. Doctor, a ti y a tu familia gracias. Un abrazo. Gracias, doctor, igualmente. Con los mejores deseos, y al equipo que hace posible este programa también nuestro abrazo y felicitación. Claro que sí, doctor. Nos vemos en la siguiente semana en un programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.